Bueno, como todas las semanas aquí en BTV Noticias, en la columna ADN, además de noticias con Raúl Ponce de León. ¿Cómo estás, Nico? El gusto de todas las semanas. Si el abuelo tiene olor a pan dulce y budín inglés. Sí, señor. Ya es una columna de final de año. Casi de final de año, ¿no? Deberíamos tener una mesa, ¿no?, de intercambio. Con Botinelli, contigo, con Gabriel. Me gustaría, esa es la clásica de fin de año, de cierre, ¿no? Podría... Me gustaría, vamos a trabajar para concretarlo. Bueno, va culminando, como tú decías, este año 2025, año del comienzo de la nueva administración de Yamandu Orsi, el Frente Amplio que retomaba la administración después de 5 años, donde estuvo la administración de la calle Pou y la coalición multicolor, y había muchas expectativas de lo que la izquierda llamaba cortar el ciclo conservador, ¿no?, y volver a retomar las políticas progresistas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice la expresión. ¿Por qué decimos eso? Porque una de las principales reivindicaciones, propuestas del Frente Amplio de la izquierda en campaña era tratar de abatir la pobreza infantil, que había incrementado en el gobierno de la calle, que había sido blanco de críticas muy, muy duras, y se propuso priorizar ese tipo de cosas, primera infancia o infancia y adolescencia. Y algo que claramente no se logra sin otorgar recursos. Efectivamente, y con la restricción presupuestal, que era un dato que ya estaba dado, así lo había explicado el ministro de Economía, era poco lo que tenía para agregar al presupuesto ya vigente. No era mucha plata, y sin embargo, uno mira que hay decisiones políticas que llaman la atención. Por ejemplo, el mismo día que asumía Orsi, una polémica que hasta ahora sigue y va a seguir por si se termina votando en diputados ahora antes de fin de año en la comisión investigadora por el campo de María Dolores de colonización, que se gastó o se enterró o se invirtió, como quieren llamar, 32,5 millones de dólares para empezar, que va a ser un poco más porque todavía no hay nada encaminado. ¿Para qué? Para de alguna forma atender a 16 colonos que instalarían sus tambos, y podría llegar a favorecer una centena de productores en asociaciones de productores que utilizarían parte de esos campos como recría y demás. Un centenar de productores contra miles de niños bajo la línea de pobreza y adolescentes. ¿Y por qué te digo? Porque estos 32 millones de dólares, 32,5, que se invirtieron o se gastaron en María Dolores, si vos lo llevabas a lo que fue el incremento de este presupuesto que se va a aprobar la semana que viene, que va a ser ratificado en diputados, para infancia y adolescencia te permitiría haber aumentado un 50% la dotación presupuestal, ¿no? Ahí sigo repitiendo, porque yo pregunté exactamente lo mismo que vos estás planteando, y a mí lo que me dicen es que no son fondos de libre disponibilidad. Que son fondos, que son un impuesto que se cobra en las transacciones de tierra agropecuaria destinada para ese fondo, para que colonización pueda comprar tierra. Es verdad que después si colonización... Se lo sacaron, una parte se la sacaron. Sí, una parte, pero o sea, el dinero es de la parte esa que no se había tocado. Yo entiendo lo que vos decís, pero la realidad es que si vos no lo gastás, bueno, lo tenés ahí. Ahora, yo cuando insistí me dijeron, no es de libre disponibilidad. Bueno, de todas formas, si vos no lo gastás, podés gastar del otro lado, podés disponer, si vos sabés que esa plata no la vas a ejecutar. Pero bueno, queda planteado. Y el tema es, 50% se podía haber incrementado en políticas sociales para infancia y adolescencia si no se hubiera priorizado en colonización. Y el tema es, ¿qué pasa en los próximos años? Bueno, hoy averigüé y la proyección de inversiones en campos de colonización es de 30 millones de dólares anuales en los próximos años de gestión. Con lo cual, si bien en la medida que pasan los años la partida para infancia va aumentando respecto al 2026, y bueno, de todas formas, hace un porcentaje importante que no tiene un objetivo prioritario para el Frente Amplio como se marcó en la campaña, bajar la pobreza infantil. No. Y que la realidad es que se podría eventualmente cambiar la ley. Por supuesto, ni que hablar. Yo insisto, a mí lo que me pero sacas una ley y lo resolvés eso. Bueno, sí, lo quiso hacer el gobierno de la calle Pou y no lo dejaron, ¿eh? Lo quiso hacer el gobierno de la calle Pou. Presión para que no modificara, para que no le sacara los fondos. El gobierno de la calle Pou lo quiso hacer y fue un escándalo. Pero ahora,
planteado en la opción compramos campo para colonización o damos la plata a la primera infancia, me parece que la mayoría votaría el gobierno de primera la calle infancia. Pou lo quiso hacer para medir y fue un escándalo. Bueno, otro de los temas en cuestión es la calle Pou había articulado como salida de la sequía el proyecto Neptuno. Ese proyecto no tuvo el acuerdo Frente Amplio, no lo tuvo de Orsi, la calle siguió, firmó el contrato, comprometió el futuro y Orsi cuando sumó, lo primero que hizo fue anular ese contrato con ese objetivo de la toma de agua del Río de la Plata y la planta potabilizadora en Arasatí, en San José. Se sentó a negociar con la empresa, con el Consorcio de Aguas de Montevideo, todavía está negociando, todavía no firmaron el nuevo contrato que reorienta, digamos, lo acordado. La planta no se va a hacer en Arasatí, se va a hacer en Aguas Corrientes, la planta potabilizadora y otro tipo de cosas. Y no va a haber toma, ya que esa nueva planta se va a abastecer del río Santa Lucía. El tema es que pasaron 9 meses, no se firmó el contrato. Después que se firme el contrato, tiene que ir al directorio de OCE. Después que va a OCE, va al Tribunal de Cuentas. Y después se empezarían a articular algunas de las obras. Y por carril aparte, va la decisión del gobierno de complementar estos cambios de Neptuno con la represa de Casupá. Pero Casupá recién el lunes se empieza a recibir los postulantes para competir por la construcción y como en términos burreos se dice, bien corrida la represa de Casupá, va a disponer agua avanzada la futura administración de gobierno, no gobierno. Esta, la próxima y no al principio probablemente esté terminada y con algo de reserva de agua. Y el tema es que ya hay algunos indicadores, hoy lo hablaba con el profesor Serra, lo hablaba con Mario Videgain, otro meteorólogo, ya está afectada la cuenca de Santa Lucía, no en forma grave, pero hay señales de atención. El tema es que no hemos podido aumentar las reservas de agua. Queda claro que la dilatoria entre idas y vueltas expone al país a por lo menos un tiempo donde vamos a seguir con la vulnerabilidad ahí a flor de piel. Porque se podía haber cambiado el proyecto, está bien, eso le habían pedido al gobierno que no firmara, pero digo, la ejecutividad para resolver los cambios debería haber marchado un poco más rápido sabiendo los tiempos que tienen este tipo de cosas. Yo escuchaba ahora a la directora de trabajo, era que salía que era bastante más optimista en cuanto a los porcentajes de acuerdos en las mesas de negociación. Yo de hoy en la mañana del ámbito empresarial tenía el 50%, ¿no? Y veían con mucha preocupación cómo se ha ido postergando y que se llegaba al 50%. Veían con preocupación también esta iniciativa del ministro Castillo, de esta ley que las empresas que quieran cerrar su actividad deberían preavisar, con lo cual se le pone un corset más a lo que hacen los empresarios. Dicen que hay una muy estricta, muy encorsetada política salarial y laboral, ¿no? Aparte de lo que plantea Castillo, que quizás en algún momento lo podemos recibir acá en una entrevista, lo podemos conversar y yo no es que no termino de entender, pero digo, a ver, primero que hay señales que está dando el gobierno que para mí van en la línea incorrecta y no es de abrazar la inversión como habla Gabriel Odone, ¿no? Si vos a un empresario que va a invertir en el Uruguay, del Ministerio de Trabajo, le hablás de que va a tener que avisar antes de despedir, que le vas a plantear el acortamiento de la jornada laboral, que no querés más lo de los 25.000 pesistas y que vas a potenciar que las personas que menos producen, porque en el fondo los que ganan menos, lamentablemente por su tarea, son los que menos valor agregado generan. Bueno, no es el escenario más proclive para la inversión. Yo si tengo que invertir, digo, quiero esperar por lo menos a que se vean las cartas, a ver qué de todo esto se termina haciendo y después decido si invierto o no. Y lo que me decían los empresarios, que el trabajo está totalmente normalizado. Vos si contratás a una persona, ya sabés qué trabajo va a hacer, cuáles son sus tareas, cuánto va a ganar. No hay margen de negociación particular en función de los requerimientos de la empresa. Lo otro que yo digo, si yo tengo que cerrar la empresa, que a nadie le gusta cerrar la empresa, pero digo, si tengo que cerrar la empresa y aviso, ¿qué van a hacer los trabajadores? No, la idea del gobierno es sentarse a negociar con el empresario, tratar de ver si se pueden reunir condiciones antes del cierre de la empresa. No llegar a que el agua que si llegue. Yo tengo una empresa, la quiero saber, vamos a poner que esto estuviera rigiendo con Yasaki. Sí. ¿Cuánto antes se hubiera ocupado Yasaki? Ah, bueno, sí. Cuando el sindicato sea notificado que la empresa va a cerrar, lo primero que va a hacer va a ser ocupar. Sí, entonces, insisto, estás tocando una de las cosas que para el Uruguay es un país
caro para invertir. Sí, Entonces, si vos absolutamente. no le das garantía al inversor, es difícil. Absolutamente. Otro de los temas que también está en observación de lo que ha sido la gestión del gobierno es el plan de seguridad, que tanto se había anunciado como prioridad electoral. Y bueno, ahora conocemos que el plan de seguridad, el Plan Nacional de Seguridad, va a tener vigencia a partir del próximo 1 de enero. Presenta el lunes, ¿no? Sí, y hay desencuentros con la oposición, han idas y vueltas, no han encontrado un punto de encuentro para tratar de sustanciar una política de Estado en este tema tan necesario y con responsabilidad en todas las administraciones anteriores. No es esta ni la anterior, sino que son varias que no han logrado dar con la tecla de la seguridad. Otro de los temas pendientes es que este gobierno no ha logrado acordar con la oposición nombres de cierto consenso para ir ocupando los cargos claves. Por ejemplo, la Fiscalía de Cortes, una fiscal subrogante. Ahí después del atentado de Ferrero parece haber poco margen, ¿no? Sí, pero el otro día le preguntaban a Orsi, no marcó como que estuviera de acuerdo en que Ferrero pudiera ser el nombre de acuerdo para que siguiera. No, por eso digo, o sea, el Frente Amplio claramente no quiere seguir con Ferrero y la oposición dice, che, después del atentado de Ferrero, sacarla sería una señal. No, y además la de gestión, debilidad. dentro de todo, de Ferrero ha sido bastante ordenada y ha logrado ciertos consensos, cierta seguridad, ecuanimidad, en fin. Pero no solo es el fiscal de Corte, la Suprema Corte, que el otro día se llenó un cargo por antigüedad, el juez más antiguo del Tribunal de Apelaciones, la Corte Electoral sigue suspendida en el tiempo, el Tribunal de Cuentas, lo contencioso. No ha habido una movida de intentar negociar, tirar algunos puentes para lograr esas mayorías especiales que se precisan en la designación de estos cargos. Y Orsi el otro día decía, bueno, no sé qué, que yo mando, pero yo dejo hacer a mis ministros hacen, yo a veces me entero de las cosas que hacen. Si uno mira más allá de algunos ministerios puntuales, como podría ser el de Economía y Finanzas, que logró sin duda un hito importante, que fue el presupuesto que prácticamente está aprobado, va a ser ratificado, como decía hoy, en diputados la semana que viene. Vos no ves en las áreas ministeriales, por más diversas que recorras, grandes logros en este primer año. No hay. Quizás Cancillería, si lograr avanzar con lo del Transpacífico como se logró. Sí, bueno, pero lo que dice el ministro Luque de Quies, que tuvo que mandar de propia puño y letra, hubo una gestión ahí. Por lo menos continuar la gestión anterior. Lo mismo que el Mercosur, que diga que el Mercosur y Unión Europea de este gobierno, no y lo también, tampoco. Creo que es un detalle para marcar. En el combate al narcotráfico se ha logrado capturar y llevar a prisión a personas pesadas del narcotráfico uruguayo que parecían que iban a ser hasta en algún punto intocables. Y ahí en Cancillería tenemos el traspié del pasaporte con nacionalidad o con ciudadanía que vino y todavía no está muy claro cómo se va a resolver hacia el futuro, en fin. Salud Pública, que ha estado más encaminada a defender al doctor Danza en la presidencia de ACE que otras políticas más urgentes de salud, capaz. En fin, todavía, si tengo que darle nota a este gobierno de Orsi en la reunión de profesores, la tercera reunión de profesores, ¿te acordás? Sí. Una clásica, puede y debe rendir más, ¿no? Esto va el cortecito para X. Totalmente. Raúl, muchas fin de semana. Tenemos antes de fin de año igual. Sí, claro, por supuesto. No nos vas a abandonar. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.